Últimamente, cada mañana trae una pequeña chispa en el aire, una sensación que no había tenido en mucho tiempo. Me encuentro frente al ventanal, con el corazón latiendo rápido, esperándolo. A mi edad, uno pensaría que debería saber que no debo dejar que un hombre tan joven me altere tanto. Pero aquí estamos. Es como si hubiera despertado algo profundo dentro de mí. Mi nombre es Laura. Tengo 53 años y estoy casada con un hombre increíble llamado Ricardo. Vivimos en una hermosa casa en Buffalo, Nueva York, rodeados de jardines que requieren constante cuidado. El trabajo de Ricardo lo mantiene fuera de casa con frecuencia, dejándome sola durante días. Fue en esos largos momentos de soledad cuando noté al jardinero por primera vez. Se llama Ryan. Es joven, probablemente 25 o 26 años, con una figura atlética y delgada. Los músculos en sus brazos se tensan y relajan mientras recorta arbustos o corta el césped, y hay algo hipnótico en su manera de trabajar. La facilidad con la que maneja las herramientas y cómo su piel brilla bajo el sol lo convierten en una especie de artista esculpiendo la vegetación salvaje en líneas y formas perfectas. Al principio pensé que era un simple capricho, una fantasía momentánea de una ama de casa aburrida. ¿Quién no disfrutaría de un poco de belleza visual de vez en cuando? Pero con el tiempo, pasaba más rato junto a la ventana, sintiendo que el deseo de estar cerca de él crecía de formas que no esperaba. Un día, siguiendo un impulso, decidí actuar. Ricardo estaba fuera de la ciudad por trabajo, la casa vacía, y me llené de una valentía repentina. Esperé hasta que Ryan estaba trabajando cerca de la casa, salí al porche y le dije, ¿te gustaría algo de beber? Él se giró sorprendido. Sus ojos, al encontrarse con los míos, eran de un marrón cálido y profundo, como la tierra húmeda. No, gracias, señora, respondió con una sonrisa educada que lo hacía parecer incluso más joven. Su cabello rizado estaba húmedo por el sudor, y sus mejillas tenían un ligero sonrojo por el esfuerzo. Por favor, llámame Laura, dije con una sonrisa. Insisto. Hace calor afuera, no quiero que te dé un golpe de calor aquí. Él dudó un momento antes de aceptar. Está bien, gracias. Soy Ryan, respondió finalmente. Entré a la casa, serví un vaso de limonada con manos temblorosas, preguntándome en qué estaba pensando. Era una locura, pero no podía detenerme. Quería estar cerca de él, conocerlo más. Le llevé el vaso, que aceptó con una sonrisa. Mientras bebía, observé cómo una gota caía por su barbilla, y él la limpiaba con la mano, agradecido. Gracias, justo lo que necesitaba, dijo, devolviéndome el vaso vacío. ¿Te sirvo más?, pregunté, queriendo prolongar nuestra conversación. Negó con la cabeza. No, gracias. Mejor sigo con mi trabajo. Asentí, ocultando mi decepción. De acuerdo. Pero si cambias de opinión, avísame. No era solo su físico lo que me atraía. Había algo en su gentileza y su respeto que me hacía sentir algo que no había sentido en años. Volví al interior de la casa con el corazón acelerado, sintiéndome como una adolescente nerviosa y emocionada. A partir de ese día, se volvió un ritual. Cada vez que Ricardo estaba fuera, le ofrecía algo de beber y conversábamos. Me contaba sobre su amor por la jardinería, algo que aprendió de su abuelo, y yo le hablaba de mi juventud, de viajes y sueños que parecían tan lejanos ahora. Todo era inocente, pero había una tensión constante, un deseo que no se podía ignorar. Una noche, tras una charla, me miré al espejo y no reconocí a la mujer que veía. Mis ojos brillaban, mis mejillas estaban sonrojadas, y me sentía viva. Sabía que estaba mal. Estaba casada, con hijos y una reputación que proteger. Él era joven, y todo esto parecía una locura. Pero no podía detenerme. Cuando Ricardo regresó, todo cambió. Ryan seguía viniendo, pero ya no podía invitarlo. Solo podía observarlo desde la distancia, con el corazón cargado de un deseo que no quería admitir. Y con Ricardo en casa más tiempo, esas pequeñas conexiones con Ryan se desvanecieron. Extrañaba esa chispa, esos momentos de conexión. Pero sabía que mi vida no podía cambiar.
Su trabajo lo mantenía firmemente arraigado en Búfalo. Cada día que pasaba, la espera se hacía más insoportable. Me encontraba inquieta, ansiosa, desesperada por otra oportunidad de estar a solas con Ryan. Desde la ventana de mi sala, lo observaba cada mañana mientras trabajaba en el jardín, con movimientos precisos y seguros. Mi deseo crecía con cada día que pasaba. Era imposible no admirarlo, la forma en que se movía, la curva de su sonrisa al terminar una tarea, o ese leve brillo en sus ojos al verme pasar. Más de una vez me sorprendí soñando despierta con él, imaginando cómo sería estar más cerca, mucho más cerca. Una mañana, mientras lo miraba desde la ventana, mi corazón se encogió al notar algo diferente en él. Había una expresión de desilusión en sus ojos que me dejó helada. Se detuvo por un momento, mirando hacia la casa como si esperara encontrar algo, o a alguien. Luego, volvió a su trabajo sin más. Mi mente no dejaba de analizar aquella mirada. ¿Acaso pensaba que ya no me importaba? ¿Que había perdido el interés en él? Esa idea era insoportable. Sentí un nudo en el pecho, como si algo se rompiera dentro de mí. No podía permitir que Ryan pensara eso. Aquel pensamiento me llevó de inmediato al joyero que guardaba en mi habitación. Allí, entre collares y anillos olvidados, estaba el pedazo de papel donde había anotado su número. Lo había escrito con su propia letra un día en que, durante una conversación casual, mencioné una planta rara en mi jardín. Me lo dio con la excusa de que podría llamarlo si necesitaba ayuda para cuidarla, pero ambos sabíamos que era solo un pretexto, una forma de mantenernos conectados. Ese pequeño pedazo de papel se había convertido en mi salvavidas, un fragmento de esperanza al que me aferraba desesperadamente. Pero los días seguían pasando, y mi esposo, Richard, parecía estar más presente que nunca. Las oportunidades para estar a solas con Ryan eran inexistentes. La desesperación comenzó a instalarse en mí, una sensación ardiente que no podía ignorar. Una noche, mientras yacía en la cama junto a Richard, quien roncaba profundamente a mi lado, tomé una decisión. Mis manos temblaban cuando me levanté lentamente, asegurándome de no hacer ruido. Bajé las escaleras con cuidado, como si cada paso me acercara más al abismo de lo desconocido. Con el corazón latiendo frenéticamente, saqué el pedazo de papel de mi joyero. Al sostenerlo, sentí el peso de mi decisión, pero también una chispa de emoción que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Marqué su número, y cada tono de llamada se sentía eterno. Hola, la voz de Ryan sonó ronca, cargada de somnolencia y un leve toque de confusión. ¿Ryan? Soy Laura. Mi voz era apenas un susurro, temerosa de que alguien más pudiera escucharme. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea antes de que respondiera. Señora Laura, ¿todo está bien? Preguntó con cautela. Todo está bien, solo, hice una pausa, reuniendo el poco valor que me quedaba. ¿Podrías venir? En 10 minutos. Colgué antes de que pudiera responder, mi corazón latiendo como un tambor. Me quedé un momento quieta, dudando de mí misma. ¿Qué estaba haciendo? ¿Y si Richard se despertaba y no me encontraba? ¿Y si Ryan pensaba que estaba loca? Pero ya no podía dar marcha atrás. Subí a la habitación de invitados y saqué un vestido que no usaba desde hacía años. Su tela suave y fluida me hacía sentir hermosa, algo que hacía tiempo no sentía. Me miré al espejo, ajustando mi cabello y alisando arrugas imaginarias. No era joven, pero me sentía lista para enfrentar lo que venía. Cuando sonó el timbre, mi corazón casi se detuvo. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Ahí estaba Ryan, con el cabello ligeramente despeinado por el sueño, vistiendo una simple camiseta y jeans. Entra, susurré, apartándome para dejarlo pasar. Él dudó, mirando alrededor como si esperara que alguien lo atrapara. ¿Está su esposo?, preguntó en voz baja. Está dormido, respondí, intentando tranquilizarlo. No te preocupes. Lo llevé a la habitación de invitados, donde se quedó de pie junto a la puerta, incómodo y nervioso. Laura, murmuró finalmente. ¿Qué está pasando? Me acerqué a él lentamente, tratando de calmar mis propios nervios.
Solo quería verte, dije con suavidad. Ha pasado tanto tiempo desde que hablamos, y te extrañaba. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de confusión, pero también de algo más. Había curiosidad, tal vez un reflejo de mi propio deseo. Yo también lo extrañé, admitió, apenas audible. Sus palabras fueron como un bálsamo, calmando mis miedos. Extendí la mano y toqué su brazo, sintiendo su calor. «¿Ryan?», susurré, mirando su rostro juvenil, la inexperiencia evidente en sus ojos. «¿Alguna vez has estado con una mujer antes?». Él apartó la mirada, avergonzado, pero negó con la cabeza. «No, no realmente», respondió, tartamudeando. Una mezcla de dulzura y tristeza se apoderó de mí. Era tan joven, tan vulnerable. Y allí estaba yo, ofreciéndole algo que quizás nunca había imaginado. «Si te sientes incómodo, puedes irte», le aseguré, queriendo que supiera que tenía una salida. Ryan tragó saliva y negó con la cabeza. «No quiero irme», dijo en un murmullo. Lo guié hacia el pequeño sofá junto a la ventana. «Solo hablemos un rato, ¿de acuerdo?», sugerí. A medida que la conversación fluía, lo vi relajarse, su sonrisa volviéndose más auténtica. Pero su mirada, aunque llena de ternura, seguía desviándose hacia mí, hacia el escote de mi vestido, traicionando el deseo que intentaba ocultar. La noche se extendía como un suspiro, llena de promesas no dichas y una conexión que ninguno de los dos había previsto. Miraba, luego apartaba la vista rápidamente, como si temiera que sus ojos revelaran algo que aún no se atrevía a decir. Sus mejillas adquirían un rubor cálido y evidente, una señal inconfundible de la lucha interna que vivía. Ricardo parecía atrapado en un remolino de emociones que lo mantenían inmóvil, casi paralizado, pero incapaz de apartarse por completo. Cada vez que sus ojos regresaban a los míos, había algo en su mirada que me hacía sentir expuesta, como si pudiera ver más allá de lo que yo misma comprendía. «Ricardo», murmuré suavemente, rompiendo el silencio cargado que nos envolvía. Mis palabras eran un hilo fino, lo suficientemente fuerte como para atraer su atención de nuevo hacia mí. Nuestros ojos se encontraron, y su respiración se detuvo por un instante. Fue entonces cuando sentí que debía decirlo. «¿Te parezco?». Dejé que la pregunta flotara en el aire, cargada de implicaciones no dichas, de emociones que luchaban por encontrar una voz. Ricardo entrecerró los ojos, sus facciones mostrando una mezcla de sorpresa e incredulidad. La respuesta parecía estar atrapada en su garganta, cada intento de hablar era ahogado por el peso del momento. Finalmente, exhaló un suspiro profundo, como si se rindiera a lo inevitable, y asintió lentamente. Un rubor aún más intenso cubrió sus mejillas mientras murmuraba con voz ronca. «Laura». El sonido de mi nombre en su boca fue como un latido de algo antiguo y profundo que despertaba en mí. «Sí, me lo pareces». Sus palabras eran simples, pero llevaban un peso que parecía capaz de mover montañas. Algo cálido y reconfortante comenzó a crecer dentro de mí, extendiéndose con rapidez por cada rincón de mi ser. Por un momento, me olvidé de todo lo demás, solo existíamos él y yo, envueltos en esta conexión inesperada. Sin pensarlo demasiado, me incliné hacia él. Mis movimientos eran lentos, casi cautelosos, como si temiera romper el delicado equilibrio que habíamos alcanzado. Sus dedos, callosos y marcados por el trabajo duro, eran fuertes y temblaban ligeramente cuando los míos los buscaron. «No quiero hacer nada mal», murmuró de repente, su voz apenas un susurro que parecía más dirigido a sí mismo que a mí. Le apreté la mano con suavidad, tratando de transmitirle toda la seguridad que podía. «No estás haciendo nada mal, Ricardo», respondí con una calma que ni siquiera sabía que poseía. «Solo quiero que encuentres lo que buscas, lo que necesitas». Observé cómo su mirada bajaba hasta nuestras manos unidas. Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor de los míos, como si se aferrara a una tabla de salvación en un mar tempestuoso. Por un instante, su vulnerabilidad me dejó sin aliento. Nunca antes había visto a alguien tan expuesto, tan humano en su necesidad de conexión. Me acerqué un poco más, notando cómo su respiración se volvía irregular.
Había algo casi tangible en el aire entre nosotros, una energía que parecía envolvernos por completo. Esto. Susurré, apenas audible, dejando que mi voz se mezclara con el silencio de la habitación. Ricardo levantó la vista, sus ojos oscuros buscando los míos. Había un brillo en ellos, una mezcla de emoción y miedo que me dejó sin palabras por un momento. Sí, dijo al fin, su voz temblando ligeramente. Por favor, no te detengas. Su confesión fue como una llave que abrió algo en mí. Con cuidado, me acerqué un poco más, mis movimientos deliberados y lentos, queriendo asegurarme de que todo estuviera bien. Él permaneció inmóvil al principio, como si no supiera cómo reaccionar, pero poco a poco comenzó a responder. El tiempo pareció detenerse, cada segundo se alargaba como si quisiera capturar cada detalle de lo que ocurría entre nosotros. Sus manos temblaban ligeramente cuando finalmente me tocó, sus dedos encontrando los míos con una torpeza que solo hacía que el momento fuera aún más real. Había algo increíblemente dulce en su vacilación, una ternura que me hacía querer protegerlo y asegurarle que todo iba a estar bien. Solo sigue mi guía, susurré, mi voz apenas un murmullo que él escuchó como si fuera lo único importante en el mundo. Nos movimos lentamente, como si estuviéramos aprendiendo un lenguaje completamente nuevo, uno que solo nosotros entendíamos. Cada movimiento era un descubrimiento, cada toque una revelación. Y cuando finalmente se dejó llevar, cuando permitió que las emociones lo inundaran, fue como presenciar el momento en que una presa se rompe y el agua comienza a fluir libremente. La incertidumbre que había mostrado al principio desapareció, reemplazada por una intensidad que me dejó sin aliento. Laura, murmuró, su voz ronca y cargada de emoción. Nunca pensé que algo así fuera posible. Yo tampoco, respondí con sinceridad. Pero aquí estamos. La noche continuó, cada momento fundiéndose en el siguiente, hasta que finalmente nos encontramos lado a lado, agotados pero en paz. Cuando todo terminó, su rostro enrojecido y la sonrisa satisfecha que curvaba sus labios fueron un recordatorio de lo que habíamos compartido. Pero mientras lo observaba, el reloj en la mesita de noche llamó mi atención, y una ola de realidad comenzó a sentarse. Creo que deberías irte, dije en voz baja, con un suspiro resignado. Ricardo me miró con una mezcla de tristeza y comprensión antes de asentir lentamente. Esto no es un adiós, aseguré, tratando de aliviar el peso del momento. Nos volveremos a encontrar. Con pasos lentos, lo acompañé a la puerta trasera. Antes de salir, se giró hacia mí una última vez, sus ojos llenos de emociones que no se atrevió a expresar. Gracias, Laura, murmuró, su voz quebrada por la emoción. Sonreí suavemente, sintiendo una mezcla de culpa, alivio y algo que no podía identificar del todo. No, Ricardo. Gracias a ti por hacerme sentir viva de nuevo. Y con eso, cerré la puerta, quedándome sola con mis pensamientos y el eco de lo que acaba de ocurrir. No sabía lo que el destino me deparaba, ni si alguna vez me arriesgaría a toparme con él de esa forma nuevamente, pero por ahora me sentía tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de vida reavivarse dentro de mí. Y eso, para bien o para mal, era algo único.